Resulta fascinante y a la vez súper común observar una paradoja que pasa todo el tiempo en nuestra época. Es la típica historia de alguien que acude al médico con un dolor agudo, o tal vez un peso en el pecho, o una migraña que simplemente lo paraliza por completo. Sí, la clásica peregrinación de consultorio en consultorio. Exacto. Y se hacen radiografías, resonancias magnéticas, un montón de análisis de laboratorio. Y después de semanas de estrés, el profesional mira los resultados y le dice, bueno, que todo está en perfecto orden. Que físicamente no hay nada. Tal cual. Según los manuales occidentales, la máquina funciona de maravilla. Pero el dolor físico, o sea, ese dolor real y punzante, sigue ahí. Y la gran pregunta es, ¿de dónde surge ese sufrimiento cuando la ciencia te jura que no hay ninguna herida visible? Y fíjate que eso expone muchísimo los límites de nuestro paradigma actual, ¿no? Porque nuestra cultura ha trazado una línea divisoria súper rígida entre lo que es el mundo emocional y el cuerpo físico. Como si estuvieran en habitaciones separadas. Totalmente. Asumimos que si una herida no se puede medir con un aparato o ver en una pantalla, entonces es un tema puramente psicológico. Pero el cuerpo no opera con esas divisiones arbitrarias. Muchas veces el síntoma físico no es el origen. Claro, es como el final del recorrido. Exactamente. Es el último eslabón de una cadena. Es la manifestación final de una memoria o de un trauma que, digamos, ha estado buscando por dónde salir. Y esa es justamente la premisa que impulsa nuestra exploración de hoy. Tenemos en la mesa un material que es, excepcional. Son unos apuntes fascinantes que vienen de la formación que imparte Eleonora Barrio Nuevo. Una figura clave en todo esto. Sin duda. Para quienes caminan estos senderos, ella es una referente indiscutida en sabiduría ancestral andina. Y la misión de este análisis profundo no es dar una clase de historia o de antropología, sino adentrarnos en una tecnología de sanación que está viva hoy. Que sigue súper vigente, sí. Exacto. Es una perspectiva que nos obliga a desarmar un poco nuestra lógica tan racional y ver cómo sanar estas huellas invisibles trabajando con algo tan básico o aparentemente básico como el mundo mineral. Lo cual, te digo, exige un cambio de percepción radical, desde el minuto uno, porque el material nos introduce al concepto de la cuja roja. La piedra. Sí, la piedra específica de la dirección sur en esta tradición. Pero lo que te rompe los esquemas no es usar una piedra, sino el lugar que se le da. La cosmovisión andina dice que el mundo mineral, al igual que el vegetal, es supremo. Y, yo confieso que cuando leí la palabra suprema aplicada a una roca, mi mente occidental como que hizo un cortocircuito. Es que choca con todo lo que nos enseñan. Claro, desde el colegio nos enseñan una pirámide de importancia muy clara. Los humanos arriba porque pensamos, luego los animales porque se mueven, después las plantas, y allá en el fondo casi como decoración inerte, las piedras. Como simples recursos, ¿verdad? Tal cual. Entonces decir que una roca es suprema es un golpe directo a nuestra arrogancia como especie. Totalmente. Nosotros vemos a los minerales como algo para extraer, para hacer edificios o fabricar cosas. Pero los apuntes de Leonora te obligan a mirar la escala del tiempo. Una piedra, esa piedrita que te cabe en la mano, no apareció de la nada. Tiene historia. Muchísima. Es un fragmento de una montaña inmensa que fue erosionada por fuerzas gigantescas durante millones de años. Vio pasar glaciaciones, movimientos tectónicos, de todo. Y justo eso me hizo pensar en una analogía para aterrizar este concepto, porque hoy en día nosotros confiamos la información más vital de nuestra vida a un disco duro o a un USB, ¿no? Que están hechos de minerales, justamente. Exacto. Usamos silicio, usamos minerales para que sean la memoria de nuestra civilización. Entonces, no es para nada una locura pensar que una piedra natural es básicamente un USB de la Tierra. O sea, un disco duro que ya tiene gigabytes de información y memoria de miles de años. Uf, me encanta esa comparación. Porque demuestra nuestra propia contradicción. Aceptamos sin dudar que un chip creado en un laboratorio guarde la historia humana, pero nos parece, no sé, místico o raro que un mineral natural tenga su propio registro. Claro. Lo vemos como pensamiento mágico. Y no lo es. En la tradición andina, el mineral es memoria viva. Por eso la cuya roja no es un adornito o un amuleto pasivo. Es un maestro silencioso. Te ayuda a conectar con lo que el texto llama el yo superior,
saltándose todo el ruido de nuestro intelecto cotidiano. Bueno, pero acá tengo que hacer de abogado del diablo por un segundo. A ver, dime. Entender a la piedra como memoria es súper poético, pero los apuntes de la formación no se quedan en la poesía. Te piden que agarres la piedra y le hagas preguntas. Y no preguntas sobre el cosmos, sino cosas del plano físico y del pasado. Así es, un diagnóstico directo. Pero hablarle a una piedra esperando un diagnóstico físico es un salto de fe muy grande para alguien analítico. O sea, ¿cómo pasamos de la sugestión a un proceso real? Es una duda súper válida y me alegra que la traigas. El diseño de este diálogo con la piedra no es al azar. Cuando la tradición te exige que preguntes solo sobre lo físico y el pasado, te está poniendo un ancla. ¿Un ancla para qué? Para que la mente no se escape. Nuestra mente siempre huye del dolor yéndose a la ansiedad por el futuro o distrayéndose en el presente. Al obligarte a mirar hacia atrás y hacia el cuerpo físico, bloqueas las salidas de emergencia del ego. ¡Wow! La piedra entonces funciona como un espejo. No es que la cuija empiece a hablarte en español, sino que esa interacción facilita que tu propia conciencia revele lo que tenías bloqueado. Y las preguntas que sugiere el material son fuertísimas. O sea, te plantea preguntarle a la cuija cuáles son las heridas que aún no veo, o qué memorias celulares estoy listo para sanar. Son preguntas que te desarman. Sí, y hay una que me pareció contundente, que es ¿qué cosas me han enfermado? Porque asumir que una enfermedad no es solo mala suerte, sino el eco de una huella ancestral, te cambia todo el panorama. Te cambia el paradigma de la responsabilidad. Porque hablar de memorias celulares es aceptar que el cuerpo es un archivo. Hay miedos y traumas que, digamos, no nacieron en tu vida actual, sino que vienen de tus bisabuelos. Como una herencia invisible. Tal cual. Y la cuja roja, al estar conectada con ese pasado profundo de la Tierra, es la herramienta perfecta para entrar en esa misma frecuencia de tu pasado biológico. Aún así, digamos que alguien hace esto. Hace las preguntas y ¡pum!, le cae el 20. Tiene una epifanía y dice, este dolor de estómago es por un miedo ancestral. Pero entenderlo mentalmente no te quita la gastritis. No, el dolor sigue ahí. Exacto. Entonces, ¿cómo cruzamos ese puente entre darse cuenta en la cabeza y sentir un alivio real en la biología? Ahí es donde fallan muchas terapias modernas que se quedan solo en la palabra. Y es donde la sabiduría andina te da una mecánica muy concreta. El material habla de la energía enquistada. A ver, explícame eso de enquistada. Físicamente, un quiste es una cápsula que hace el cuerpo para encerrar una amenaza, ¿no? Para que no contamine lo demás. Bueno, a nivel energético pasa lo mismo. O sea, un trauma que no pudiste procesar. Se solidifica, exacto. Pierde fluidez y se estanca en una parte específica de tu cuerpo físico. Por eso el diagnóstico con la piedra busca localizar la geografía exacta de ese dolor. Y el proceso para tratarlo es súper físico. Según los apuntes, una vez que ubicas esa energía densa, digamos en el pecho, te dicen que apoyes la cuya roja directamente sobre la piel en ese punto. Y ahí empieza el intercambio. Claro, la piedra empieza a absorber esa pesadez hasta que, según el texto, sientes un vacío literal en ese espacio. Es un vaciado energético real. La piedra puede recibir todo ese dolor sin alterarse porque no tiene ego. Pero ojo, que cuando logras ese vacío, llegas a un momento crítico. Sí, la regla de oro. Exactamente. Hay una máxima en los apuntes que dice, el universo no permite vacíos. Y esa frase me dejó pensando muchísimo. Porque rompe con esta idea nuestra de que sanar es solo arrancar lo malo y ya está. Es un error súper común. Creemos que al sacar el dolor ya terminamos. Pero si vacías un espacio y no le pones atención, la presión del estrés diario lo va a volver a llenar con la misma basura. Claro, la naturaleza aborrece el vacío. Por eso el texto explica que, justo después, tienes que llenar ese hueco con energía limpia. Y menciona algo hermoso, que es tomar energía de una esfera naranja con las dos manos. El asiento del Gran Espíritu. Exacto. Dice que está a unos 20 centímetros sobre la cabeza y que se accede abriendo el espacio personal sagrado. Entonces tomas esa luz y la pones donde antes estaba el dolor. Cerrando el ciclo. Sí, pero acá me surge una súper duda técnica, porque suena increíble. Pero, ¿cómo se abre exactamente ese espacio sagrado? ¿Es una respiración? ¿Es una palabra secreta? Porque parece ser el paso vital de todo esto. Entiendo perfecto tu curiosidad. Es lo más normal al leer un sistema tan bien armado.
Pero aquí es donde tenemos que frenar un poco. Frenar. ¿Hay algún problema con contar la técnica completa? No es por hacernos los misteriosos para nada, es por un respeto profundo a cómo funciona esta sabiduría. Hoy queremos un tutorial de 5 minutos para todo en Internet. Pero abrir ese espacio y sentir la esfera naranja no es una receta de cocina. O sea que tener solo la teoría acá te puede jugar en contra. Te da una falsa sensación de que ya lo sabes hacer. Los apuntes de la formación son un mapa, pero leer sobre esa energía limpia no se compara ni de cerca con sentir el estremecimiento en las manos cuando la bajas a tu cuerpo. Claro, no puedes aprender a nadar solo leyendo un libro. Tal cual. La transformación ocurre cuando pones el cuerpo, cuando lo vives guiado de la forma correcta. Por eso es una experiencia y no solo información. Es un golpe de realidad muy bueno, porque nos recuerda que este camino exige compromiso. Y hablando de compromiso, hay un tema logístico que me pareció alucinante. Porque bueno, terminas la sanación, sacas la densidad y te quedas en la mano con una piedra que acaba de absorber generaciones de dolor. Está saturadísima, claro. Y los apuntes son clarísimos en que no puedes tirarla en un cajón y ya. Hay que limpiarla para honrar su servicio. Mencionan usar agua florida o pasarla por humo o fuego, pero hay una opción que me voló la cabeza. La de enterrarla. Sí. Dice que puedes dejarla en la tierra por 1 hora, pero te hace una advertencia súper estricta y casi cómica. Tienes que meterla en una bolsita de tela obligatoriamente. ¿Por qué? Porque dice textual, la tierra come todo lo que le damos. Si la entierras suelta, desaparece. Es que ese detalle chiquito te explica toda la cosmovisión andina. Nosotros vemos la tierra como piso, como asfalto inerte. Pero la Pachamama está viva y tiene un metabolismo implacable. Es como un sistema digestivo gigante. Totalmente. Su trabajo es digerir la energía densa. Si le pones una piedra llena de dolor humano directo en el suelo, en su afán de reciclar todo eso, se traga a la piedra también. ¡Wow! Es una lección tremenda de humildad. Nos recuerda que trabajamos con fuerzas vivas muchísimo más grandes que nosotros. La naturaleza siempre tiene la última palabra. ¡Qué manera tan espectacular de poner las cosas en perspectiva! Realmente, este recorrido por el material nos ha llevado a cuestionar todo, desde cómo entendemos la medicina y la enfermedad hasta cómo una piedra de la dirección sur puede revelar heridas celulares invisibles. Y entender que vaciar el dolor es solo la mitad del trabajo, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de llenarnos con energía limpia. Totalmente. Pero creo que el mensaje central que nos queda es que todo esto, por más fascinante que suene, es solo la puerta de entrada. La teoría te deja en el umbral. Hay que cruzar la puerta. Exacto. Por eso, si quienes nos acompañan hoy sienten un llamado interno con esto, si resuenan con la idea de sanar sus huellas o tal vez formarse para acompañar ceremonias andinas, la invitación es a no quedarse solo con el podcast. O bueno, con este análisis. Hay que dar el paso hacia la experiencia. Sin duda. Y el primer gran paso es conectar directamente con la fuente. Les recomendamos de todo corazón que vayan a Instagram y sigan a Leonora en @EleonoraBarrioNuevo. Todo junto, @EleonoraBarrioNuevo. Ahí es donde realmente empieza el camino, donde pueden conocer la formación a fondo. Y obviamente, también los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita y compartir este contenido con alguien que sientan que necesita escuchar esto hoy. Porque dar ese salto de la teoría a vivirlo en el cuerpo cambia vidas. Tal cual, la verdadera medicina exige caminar el sendero. Es el cierre perfecto. Pero, para no perder la costumbre, quiero dejarles una última idea dando vueltas en la cabeza. Si consideramos que una simple piedrita roja, que a veces pateamos sin mirar, tiene el poder de guardar milenios de memoria y revelarnos qué nos enferma, ¿qué otros maestros silenciosos están ahora mismo a nuestro alrededor, en la naturaleza, solo esperando a que aprendamos a hacerles las preguntas correctas?